Hola, muy buenos días. Soy Iván Rodríguez, profesor del Departamento de Sociología, Trabajo Social y Salud Pública de la Universidad de Huelva, y me gustaría presentaros muy brevemente los resultados de esta investigación en el contexto del proyecto internacional Small Voices, Big Dreams, financiado por la Child Fund Alliance y en la cual hemos colaborado con la ONG Educo. Ha sido un proyecto complejo, en lo metodológico, hay muchos detalles que están en el informe técnico de la investigación, es un informe detallado, accesible, público, en inglés y en español, lo tenéis en smallvoicesbigdream.org y ahí podéis tener mucha más información de la que yo puedo agregar en estos 15 minutos. La investigación, la principal dificultad ha sido armonizar trabajo de campo, diseño metodológico para 15 países extremadamente diferentes entre sí, de 5 continentes y muy diferentes niveles de desarrollo. Y bueno, tras una fase de consulta con las oficinas locales y de pilotaje de los instrumentos, el trabajo de campo finalmente ha incorporado una gran encuesta a más de 5.000 niños y niñas de esos 15 países, y algo más de 2 decenas de entrevistas grupales, algunas de ellas exclusivamente con chicas, para tener una perspectiva de género clara. Bueno, insisto en que hay muchos detalles sobre esto en el informe técnico. La investigación, su objeto general es cómo niños y niñas perciben la violencia, y hemos comenzado por ver cómo perciben diferentes manifestaciones de violencia. En ese sentido, se les propusieron una lista de formas de violencia contra la población infantil y podían decir si efectivamente entendían que eran una forma de violencia, si no lo era o si no estaban seguros. Ese espacio de no estar seguro o de decir esto no es una forma de violencia contra los niños es lo que llamamos el espacio de la no identificación de la violencia. Y hay resultados muy interesantes que resumimos en esta tabla, donde vemos formas de violencia que son reconocidas de forma muy mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria por los niños y niñas en global de estos 15 países, que incluyen, por supuesto, la violencia física contra los niños, la violencia sexual contra los niños, pero también, por ejemplo, formas específicas de violencia que pueden estar sufriendo las niñas, el caso de acosar a una niña o incomodarla con piropos, groserías o comentarios sexuales cuando camina por la calle, también formas de violencia que tienen que ver con la participación de niños y niñas en tramas criminales o en conflictos armados, etcétera. Hay un segundo grupo de formas de violencia alrededor de las cuales no hay un consenso fuerte y cuya percepción cambia mucho en función del país y quizás también de la edad de los niños y niñas consultados, ¿no? Por ejemplo, que las niñas tengan menos libertad que los niños para tomar decisiones sobre su vida, que un niño o una niña trabaje para ganar dinero para su familia, que haya niños y niñas que no puedan ir a la escuela o no puedan acudir a un médico si lo necesitan, o apartar o dejar de lado a un niño o una niña de un grupo de amigos o compañeros de la clase. Y finalmente hay formas de violencia que reciben solo un reconocimiento mayoritario entre los niños. Estamos hablando específicamente de dos cuestiones, quizás sutiles, que podríamos llamar quizás pues también una violencia estructural, ¿no? Por ejemplo, la que atañe a las condiciones de vida de esta población, que haya niños o niñas sin medios o recursos para vivir, y también el hecho que atenta quizás más bien contra sus derechos civiles y su libertad de movimiento, que es prohibir que niños y niñas puedan jugar libremente en la calle o en su comunidad, algo que es más habitual de lo que parece en algunas zonas del mundo. Por tanto, esto nos da una idea de cómo la mirada de los niños es compleja y no siempre respalda nuestra visión sobre lo que son o no son formas o manifestaciones de la violencia. Yendo un poquito más allá y ahondando en un proyecto que tiene datos de países tan diferentes, pues lógicamente los datos globales muchas veces esconden determinadas diferencias territoriales, ¿no? Hemos preguntado a niños y niñas, por ejemplo, 3 cuestiones muy básicas. Si se sienten seguros cuando están en casa, si se sienten seguros cuando están en la escuela y si se sienten seguros y seguras si tienen que caminar solos por la zona en la que viven, ¿no? Entonces, las 2 primeras cuestiones hay diferencias, pero no son tan remarcadas. Pero en la cuestión de la percepción de la seguridad del espacio público, del barrio, de la zona en la que viven, hay diferencias absolutamente contrastadas. Aquí tenéis marcado, bueno, tenéis el caso de los países con mayor nivel de desarrollo, el caso de Suecia, de Canadá, de Nueva Zelanda, que están puntuando ahí
bastante alto, aunque con diferencias internas acusadas. España es, por cierto, el país dentro del nivel de desarrollo muy alto, o considerado por Naciones Unidas muy alto, que mayor percepción de seguridad en el espacio público presenta por parte de niños y niñas, pero fijaros la diferencia entre los datos de España y los datos de Tailandia, por ejemplo, donde no llega un tercio de las niñas y niños que dicen sentirse seguros cuando caminan solos por la zona en la que viven, o el caso de Vietnam, donde son un 37,8%. Diferencias muy, muy grandes que se deben obviamente a los contextos políticos, sociales, culturales que viven estos niños. Ha sido muy interesante analizar el discurso de las niñas y de los niños a los que hemos entrevistado, porque en general tiende a apuntar hacia una fuerte desconfianza del mundo adulto. No te van a creer, la violencia es algo que traumatiza a todos, a quien primero se le diría sería un adulto, pero que sea de confianza, necesitamos ser escuchados. Es una llamada de atención muy, muy interesante. Por supuesto, en ese mismo discurso cualitativo hay diferencias grandes en la clase de temas que aparecen en las entrevistas grupales, mientras que en los países con un índice de desarrollo humano muy alto, los temas dominantes tienen que ver con el ciberacoso, con formas de acoso escolar, la humillación, excluir a las personas. Los países de un índice de desarrollo medio o incluso bajo, los niños apuntan en muchas ocasiones a fenómenos como el del secuestro, la violencia sexual, la trata, las labores domésticas forzadas, la explotación económica, etcétera. Revelando esto que decimos tantas veces en la sociología de la infancia, y es que no podemos creer en una visión esencialista de lo que es ser niño, porque depende mucho de los contextos. Será preguntado a niños y niñas también cuáles podrían ser las soluciones a la violencia. Y lo más interesante es ver que en esto, a nivel global, hay un fuerte consenso también. Los niños, sobre todo, apoyan formas cooperativas, formas proactivas, formas de combatir la violencia que tienen mucho que ver con empoderarse ellos y con empoderar a los adultos, y que tienen mucho que ver con que les cuiden y con que les protejan. Y mucho menos con responder a la violencia con más violencia, o con huir, o incluso soluciones fatalistas, como la última frase que tenéis en el gráfico, donde proponíamos si se mostraban de acuerdo con que niños y niñas no pueden hacer nada para acabar con la violencia, es algo que no depende de ellos. Y ahí hay el porcentaje de personas que se han mostrado en desacuerdo es bastante alto. Vamos a ir acercándonos más bien a lo que es una de las cuestiones más significativas que hemos encontrado en el estudio, es lo que tiene que ver con la relación entre bienestar subjetivo, satisfacción vital de los niños, percepción del riesgo de violencia y índice de desarrollo de estos países. Ya vemos en esa tabla cómo hay diferencias bastante importantes y excepciones bastante importantes a la hipótesis de que mayor nivel de desarrollo implica mayor percepción de seguridad y, por tanto, mayor satisfacción vital de niños y niñas. Aunque esto es cierto en términos generales para muchos países, pues tenemos casos como el de Corea del Sur, por ejemplo, que está puntuando muy bajo en cuanto a satisfacción vital de sus niños y niñas, y que está puntuando muy bajo en cuanto a la percepción de seguridad de esos mismos niños y niñas. Al contrario, tenemos el caso de Burkina Faso, el país con el índice de desarrollo humano más bajo de todo el estudio, pero que sin embargo está puntuando muy alto en cuanto a satisfacción vital de sus niños y niñas, y aceptablemente o en una zona media de la tabla en lo que se refiere a la percepción del riesgo y de la seguridad. Si vemos esto mismo a nivel gráfico, pues nos damos cuenta de que existen tres conjuntos de países. El de los países desarrollados, que en general tienden a tener puntuaciones bajas en la percepción del riesgo, puntuaciones altas en cuanto a bienestar subjetivo, medido como satisfacción vital, con la excepción, como ya decimos, de Corea del Sur, y un grupo de países con puntuaciones mucho más extremas en lo que se refiere a la percepción del riesgo y mucho más bajas en lo que se refiere a satisfacción vital. Pero donde tenemos también casos como el de Nicaragua, un país, por cierto, donde cuando se hizo el trabajo de campo había un conflicto armado y un conflicto político muy intenso en el año 2019, y que, a pesar de ser el país con mayor percepción del riesgo, no es, ni mucho menos, el país con menor satisfacción vital por parte de sus niños y niñas. Tiene puntuaciones por encima de México, Ecuador, Vietnam o Honduras, que son países que también puntúan más bajo en ese índice de percepción del riesgo. Hay países como Brasil, de un índice de desarrollo alto, que tienen una posición mediana en el gráfico, es decir, tienen puntuaciones medias en cuanto a satisfacción vital, altas, medias, pero también puntuaciones altas en cuanto a percepción del riesgo. Por esto decimos que
aunque es cierto que desarrollo, percepción del riesgo y bienestar subjetivo están ligados de manera que cuando crece el primero, decrece el segundo y crece también la satisfacción vital, esta hipótesis pues, no explica el caso de todos los países y nuevamente hay que aludir a la importancia del contexto económico, cultural, social que viven estos niños y niñas a la hora de aplicar pues, estas diferencias. En este momento estamos trabajando en una profundización en estos datos, más allá del nivel descriptivo, intentando ver qué variables son las que mejor explican, de estas que se han mostrado, pues las puntuaciones que tienen estos niños y niñas a nivel de satisfacción vital. Bueno, estas son las conclusiones que vienen a resumir pues, lo que ya hemos expuesto, ¿no? Que existen formas de violencia más explícitas y visibles y otras menos para los niños, que en cualquier caso su discurso es muy crítico con el papel de los adultos, no se sienten suficientemente protegidos y lo que es muy importante, no se sienten suficientemente escuchados, que prefieren respuestas que tienen un carácter preventivo, basadas en el respeto, en el concepto de buen trato, que ha aparecido con frecuencia en las entrevistas de grupo, y en el empoderamiento más que en respuestas punitivas, por ejemplo. Y luego que evidentemente es cierto, hay un incremento en la percepción del riesgo cuando los países tienen niveles de desarrollo más bajos y también puntuaciones menores en la satisfacción vital de niños y niñas, pero no es una relación ni lineal, fácil de explicar o que podamos aplicar a todos estos países de manera crítica, sino que depende mucho del contexto. Bueno, hay un pequeño anexo que hemos colocado también, simplemente para que veáis cómo se han clasificado los países en función de su nivel de desarrollo humano ajustado a la desigualdad, que es el indicador de Naciones Unidas que se utiliza, y cómo se han calculado los tres índices que aparecen en la presentación. Os invito verdaderamente a que consultéis el informe técnico, tiene mucha más información, mucho más detallada y si os ha interesado el tema, pues seguramente vais a sacarle un fuerte partido. Me despido y obviamente también os invito a que podáis debatir con este conjunto de ideas y de resultados. Gracias por escuchar.